quién y cómo se hizo la Santa Biblia. Antes de que viniera Jesús, ya existía el Antiguo Testamento. A ese canon se le llamaba Septuaginta, también como el canon de los 70 o el canon de Alejandría con 46 libros. En este tema nosotros le llamaremos el canon de Alejandría. Ese canon del Antiguo Testamento es el que usaron los judíos y siempre predicaron con ese canon. Cuando vino Jesús, ese canon de Alejandría lo agarraron los judíos cristianos porque fue el que Jesús usó y también usaban los apóstoles. Pero los judíos no cristianos, que no creían en Jesús ni en los apóstoles, no lo aceptaron. Por eso ellos hicieron un concilio de los judíos y hacen un nuevo canon. En esa reunión de los judíos hacia el año 90, realizan un nuevo canon que se llama el canon de Palestina o canon de Yamía, con 39 libros. Le quitaron 7 libros al canon de Alejandría. Esos 7 libros que le quitaron fueron los últimos revelados por Dios a lo que nosotros le llamamos deuterocanónicos, o sea, los últimos del canon. Esos libros son los de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y Primera y Segunda de Macabeos. Los judíos no aceptaron esos libros porque en uno de esos libros, que es el libro de Sabiduría, hay una profecía de lo que le va a pasar a Jesús, donde está claro que los que iban a matar a Jesús eran los judíos. Eso no les convenía a ellos, por eso los judíos ni lo creen ni lo aceptan. Fue por eso que le quitaron los 7 libros deuterocanónicos y se quedaron solo con los 39 para formar el canon de Palestina, que es el que aún tienen vigente. Los cristianos no podían agarrar ese canon de los judíos porque nosotros creemos en Cristo. Por tanto, nosotros nos quedamos con el canon de Alejandría, con 46 libros, que es todo el Antiguo Testamento. Luego se hizo el Nuevo Testamento, que inicia desde Jesús para adelante. La orden de Jesús fue Marcos 16:15, que dice: vayan por todo el mundo y prediquen lo que yo les he enseñado. Esa fue la orden, y eso fue lo que hicieron los apóstoles, ir a enseñar. Pero Jesús ni escribió ni mandó a escribir nada. Así pasaron los primeros años. Enseñaban de forma oral, por tradición. Ellos se lo iban enseñando unos a otros, hasta que al pasar los años, el Espíritu Santo les iluminó y se dijeron: mejor escribamos lo que Jesús nos enseñó para que quede escrito. Y así fue como empezaron a escribir. Pero todo lo que habían escrito al pasar el tiempo, todo quedó regado por diferentes lugares. Pero un día, el Papa Dámaso I, en el año 382, mandó a buscar todos esos escritos para unirlos, pues dijo el Papa: vayan a buscar las cartas a los romanos y tráiganla, las cartas a los filipenses y tráiganla, a los hebreos, vayan, traigan los evangelios, hechos, etc. Todo lo que usaron los santos padres de nuestra iglesia para enseñar, lo mandó a traer. Cuando tenía todo, juntó todos los libros que se escribieron desde más o menos del año 50 hasta el año 100. Los que escribieron los libros fueron los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los apóstoles que estuvieron con Jesús y los discípulos de los apóstoles. Y los santos padres de la Iglesia Católica son los que estuvieron del año 100 al cuarto siglo. Por eso los padres apostólicos escribieron la Biblia y los santos padres utilizaban estos libros, y el Papa Dámaso I en el año 382 los juntó. Solo se incluyó
los libros que escribieron directamente los apóstoles y los discípulos de ellos. Después del año 100 se escribieron más, pero como se escribieron en el segundo siglo, ya no se les incluyó en el Nuevo Testamento. A esos libros que se escribieron en el segundo siglo se les llamó apócrifos, o sea, ocultos. Algunos podrían ser reales y otros no, pero como no se tenía certeza de cuáles eran verdaderos y cuáles no, entonces solo se incluyeron los que se escribieron hasta el año 100, más o menos cuando se escribió el Apocalipsis. Al tenerlos todos, el Papa Dámaso I los unió y al final le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Todo esto quedó definido en los concilios de Hipona y Cartago en el año 390 y 392. La unión de todos estos libros le llamamos Biblia. Por eso, podemos decir con certeza que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Al final, el Papa Dámaso I le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Él fue el primero con autoridad que le decía al mundo que la unión de todos los libros, o sea, la Biblia, es palabra de Dios. No hubo necesidad de declararlo dogma, porque todos lo creían. Fue hasta cuando inició el protestantismo en el siglo XVI, cuando se empezaron a rebelar muchos contra la Iglesia Católica. Fue cuando hubo necesidad de declararlos infalibles, o sea, sin error. Esto porque los protestantes estaban haciendo lo que les daba la gana con las Santas Escrituras. Martín Lutero fue un sacerdote de la Iglesia Católica, pero se le rebeló a la Santa Iglesia, así como lo hizo Lucifer en el cielo. Así mismo lo hizo Lutero con la Iglesia. Martín Lutero interpretó la Biblia como él quiso, y la Iglesia Católica prohíbe la interpretación personal de la Biblia porque la misma Biblia lo prohíbe en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por eso fue que la Iglesia le dijo a Lutero que la Biblia no se podía interpretar personalmente, pero Lutero no hizo caso. La interpretó a como él quería y le pasó lo que dice la Escritura, ahí mismo en la segunda carta de Pedro, solo que en el capítulo 3, versículo 16, dice: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Lutero hizo 95 tesis, pues quería que la Iglesia se las aceptara, pero la Iglesia le aceptó solo 55, y las otras le dijo que estaban en contra de las enseñanzas de Cristo, que no podía aceptarlas y que las desechara. Martín Lutero no quiso y empezó la rebelión contra la Iglesia. Así nació el protestantismo. Martín Lutero se convirtió en el padre del protestantismo. Agarró la Biblia católica, la única que existía, y los 7 libros deuterocanónicos los puso al final, pero no se atrevió a quitar ninguno porque tuvo miedo, porque él sabía lo que dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 al 19. Ahí dice: yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguien se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno le quita algo a este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Cabe mencionar
que el Apocalipsis se escribió entre el año 90 al año 100 después de Cristo. ¿Se recuerdan? Al inicio se explica que los judíos en el año 90 le quitaron 7 libros al canon de Alejandría, y un poquito tiempo después de eso, el apóstol San Juan escribe en el Apocalipsis y les advertía a los cristianos que eso no es correcto, que el que le quite o le ponga, le caigan todas las plagas y sea borrado del libro de la vida. Eso es para los judíos que le quitaron 7 libros del Antiguo Testamento, y también para los protestantes que también le quitaron esos mismos 7 libros en el año 1825. Por eso, si ustedes ven en esas Biblias protestantes, verán que les faltan los 7 libros que son los deuterocanónicos. Entonces, como el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, prohíbe la interpretación personal de la Biblia, entonces la Iglesia eso nos enseña. El único que pudo interpretar el Antiguo Testamento fue Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es la verdad, esa verdad se la dio a la Iglesia. Por eso, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: la Iglesia de Dios es columna y base de la verdad. Dice que la Iglesia es columna y base de la verdad. Eso quiere decir que solo la Iglesia puede interpretar la Santa Biblia, y nos enseña cómo descifrar el Antiguo Testamento, porque Cristo ya se lo enseñó a la Iglesia. Y el Nuevo Testamento, solo la Iglesia Católica puede explicarlo, porque fue la Iglesia Católica, por medio del Papa Dámaso I, quien buscó y unió todos los 27 libros que usaron los apóstoles para enseñar, y con ellos formó el Nuevo Testamento. Inicialmente estaban escritos en hebreo, arameo y griego. Fue la Iglesia Católica la que lo tradujo los libros del Nuevo Testamento al latín, pues por orden del Papa Dámaso I, le pidió a San Jerónimo de Estridón que la tradujera al latín, pues el latín era el idioma común en el mundo mediterráneo. Así que la primera traducción del griego al latín fue hecha por San Jerónimo. Esta versión toma su nombre de la frase Vulgata. Inició su obra en el año 383 después de Cristo y la terminó allá por el año 405. San Jerónimo de Estridón tradujo el canon de Alejandría. Por eso, la Vulgata tiene 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. También fue la Iglesia Católica quien dividió en capítulos y versículos por medio del arzobispo de Canterbury, llamado Stephen Langton, y fue la Iglesia Católica quien la imprimió por primera vez por medio de Juan Gutenberg. Así es que también solo la Iglesia Católica puede interpretar el Nuevo Testamento, porque fue quien la hizo. Los manuscritos antiguos que tienen más copias auténticas es el Nuevo Testamento, pues los arqueólogos han recuperado más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Ese es el récord más grande de la historia. Los evangelios son los más próximos a los hechos, lo cual demuestra su veracidad, pues el evangelio más antiguo solo está escrito a 30 años de distancia de los hechos que habla. La Biblia es la colección de libros que más se ha impreso, pues se calcula más o menos que ha sido impresa 5.000 millones de veces. Es la colección de libros más leída de todos los últimos siglos de la historia, pues ahí está la verdad. Contiene lo más importante para guiar nuestras vidas. Ahí está lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Ciertamente no está todo, pues el Evangelio de San Juan dice en el capítulo 20, versículo del 30 al 31,
Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en virtud de su nombre. En Juan, capítulo 21, versículo 25, también dice: Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, no todo está escrito, pero lo que no está escrito lo sabe la Iglesia Católica, pues todo se ha transmitido por tradición, es decir, de forma oral, pues nosotros tenemos la dicha que nuestra Iglesia tiene 2000 años, pues viene desde nuestro Señor Jesucristo. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanza.